En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Espero que hayan pasado un feliz y bendecido tiempo de Navidad y que este año 2024 sea para ustedes un tiempo de mucha gracia y de muchos frutos para la vida eterna. En cuanto a nuestros tiempos litúrgicos, ya nos encontramos en la primera parte del tiempo litúrgico ordinario. La segunda parte, como ustedes saben, es aún más extensa y la podremos vivir una vez que hayamos celebrado los tiempos litúrgicos de Cuaresma y de Pascua. Ahora bien, el pasaje del Evangelio de hoy domingo que se nos presenta para nuestra reflexión es tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. El tema general de estos versículos es la vocación de los primeros discípulos, donde el autor sagrado nos narra cómo fue y cómo se desarrolló este encuentro de los primeros discípulos con el Señor Jesús. En lo específico, quiero proponerles tres aspectos a reflexionar. El primero es fijarnos bien en la misión de Juan el Bautista. El pasaje del Evangelio de hoy nos dice que Juan y dos de sus discípulos se encontraban todavía en el río Jordán. Y Juan, fijándose en Jesús que pasaba, les anuncia a sus discípulos: este es el Cordero de Dios. Es interesante pensar que la llamada de Jesús a sus discípulos no se hace por medio de una llamada concreta de parte de él, sino más bien por la mediación de Juan. No es Jesús quien los llama, quien les habla, sino que será Juan que indica que Jesús va pasando y que a él, a Jesús, deben de seguir. Esta indicación de Juan Bautista podemos notar que es también el fin de su ministerio y que el verdadero seguimiento viene en seguir los pasos de Jesús. Es decir, orienta a sus propios discípulos para que descubran quién es aquel por el cual podrían incluso dar la vida. De aquí podemos entender también que el encuentro con el Señor Jesús se realiza a través de alguien que nos precede, porque la fe es un don y porque nadie puede creer solo. Es la dinámica de la Iglesia. Cada uno de nosotros hemos recibido de otros la predicación, la formación, la enseñanza, la invitación, en definitiva, la indicación del camino a seguir. Pero también es la misión que tenemos cada uno de nosotros: decirle a los demás que a quien hemos de seguir es a Jesús, el Cordero de Dios. Por tanto, de ninguna manera podemos ponernos al centro del discipulado, ni tampoco ser como aquellas estrellas al cual todos han de seguir. Es un paso muy importante entonces el que hacen los discípulos de Juan el Bautista, y un paso que debía implicar también el conocimiento de aquel otro maestro. Este conocimiento inicia con el título mismo de Cordero de Dios dado por San Juan Bautista, es decir, era un título que percibía la inminencia de una nueva Pascua y con eso una nueva experiencia de liberación por parte de los discípulos, que como buenos judíos esperaban ciertamente esta liberación. El pasaje del Evangelio de hoy también nos dice categóricamente: los dos discípulos, al oírle hablar así, siguieron a Jesús. La frase "al oírle hablar así" indica la convicción con la cual Juan el Bautista habló de Jesús, indica la fe con la cual anunció a sus propios discípulos que era necesario concentrarse en quien tenían que seguir verdaderamente. En nuestro anuncio de Jesús al mundo, hemos de pensar que quien nos escucha ha de tener una experiencia similar,
porque así como las palabras del Bautista, las nuestras tienen necesidad de expresar con corazón la conciencia de la búsqueda de la verdad, que solo la podemos encontrar en la persona del Señor Jesús. Ahora bien, mis hermanos y mis hermanas, a partir del versículo 37, el evangelista describe el encuentro del Señor Jesús con sus discípulos. Y aquí inicia el segundo aspecto de nuestra reflexión. Especialmente el diálogo que tienen es el principal punto de referencia. Y en este diálogo, las palabras del Señor Jesús, que van a ser solamente tres, o digamos, tres frases. La primera, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Es interesante que el Señor Jesús inicia con una pregunta. En los versículos que la preceden, podemos darnos cuenta que los dos discípulos ya iban detrás de Jesús. La pregunta, pues, nace como una confrontación del propio seguimiento. Los discípulos habían tomado la iniciativa de seguir a Jesús a causa del testimonio de Juan el Bautista. Iban detrás de él, pero aún no sabían por qué y para qué iban detrás de él. La pregunta de Jesús toma vida para descubrir las motivaciones interiores y también para orientar sus pensamientos hacia lo que verdaderamente importa, hacia el núcleo de ese seguimiento. La pregunta de Jesús alude a que siempre es posible seguirlo por una motivación errónea, pero también hace referencia a que el seguimiento no es solo físico, sino sobre todo a una búsqueda interior, a algo que sucederá desde adentro y que les cambiará la existencia. Porque seguir al Señor Jesús no es solo desde la apariencia de parecer algo que no somos. Ser cristianos, es decir, discípulos de Cristo, implica un cambio significativo en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente. No es solo seguirlo por medio de rituales, de ciertas prácticas o de formas que parecen una obra de teatro, sino desde la convicción de una conversión continua y desde una búsqueda diaria de la santidad. La respuesta de los discípulos, en cambio, suscitará la segunda palabra del Señor Jesús: vengan y lo verán. Estas palabras serán más una invitación que una aclaración a la pregunta que previamente los discípulos le habían hecho. Ellos le habían preguntado, Rabí, que ciertamente significa maestro, ¿dónde vives? Rabí, ¿dónde vives? Con esta pregunta seguramente los discípulos esperaban un lugar físico donde encontrarse con el Señor Jesús para escuchar sus enseñanzas. En cambio, Él solo les va a indicar que la respuesta se dará mediante una vida común con Él. Y es interesante pensar que la expresión vengan y lo verán indica que la llamada, la invitación, se verifica en el hoy de sus vidas, en el momento presente, pero el conocimiento efectivo y profundo de su persona se podrá obtener en la medida en que lo sigan. Es decir, el conocimiento del Señor Jesús crecerá en la medida que el discípulo acepte llegar a ser como su maestro. El discípulo debe entrar, digamos, en la órbita personal del maestro, y esto no se dará como una información, sino por medio y sobre todo de la experiencia personal. De ese modo, mis hermanos y mis hermanas, seguir a Jesús significa caminar con Él por el mismo camino, pero detrás de Él, en cierto sentido, poniendo nuestros pies en sus huellas. Seguir a Jesús significa vivir como Él, asimilarse a su vida y estar abiertos para que poco a poco el Señor se convierta en la casa, en el lugar donde podamos quedarnos. En todo ese tiempo litúrgico ordinario es precisamente
lo que hemos de aprender a asimilar nuestra vida con la de Jesús. Pero para esto es necesario también dejarse transformar profundamente. Y aquí viene la tercera palabra del Señor Jesús, o la tercera frase. Al final del pasaje del Evangelio de hoy, Jesús mira a Simón, el hermano de Andrés, y le dice: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa piedra. En la experiencia de Simón, llamado después Pedro, encontramos lo que ya hemos dicho al inicio de esta reflexión. Simón Pedro no viene a Cristo por iniciativa personal, sino que lo encuentra después de que su hermano lo ha conocido. Si Juan el Bautista le anunció a estos dos discípulos, entre ellos Andrés, que Jesús era el Cordero de Dios, ahora es Andrés quien anuncia a Pedro que han encontrado al Mesías. Y en esto encontramos algo interesante, que en toda llamada existe, tanto la tuya como en la mía. El Señor Jesús pronuncia el nombre Simón. ¿Y de dónde viene? Hijo de Juan. Esto quiere decir el profundo conocimiento que tenía el Señor Jesús de este hombre que lo encontraba por primera vez. El Señor Jesús conoce exactamente el pasado de Simón y su historia familiar. Conoce, digamos, toda su vida. Y así, con toda su historia a cuestas, es que lo llama. Y así es que lo invita a una experiencia profunda de transformación. Lo llama para darle la posibilidad de ser otro, de tener una experiencia más grande, de convertirse en discípulo de él para no ser el mismo de antes. Simón, a partir del seguimiento con Jesús, ya no será el mismo. Pensemos entonces, y con esto quiero concluir, en nuestra propia llamada a ser discípulos del Señor Jesús. Y pensemos cómo estas palabras pronunciadas hoy por el Señor Jesús en el Evangelio son palabras que pueden resonar también en nuestro corazón. Y preguntémonos, ¿qué buscamos al seguirlo? ¿Qué buscamos verdaderamente al seguir al Señor Jesús? Y en este seguimiento, ¿estamos dispuestos a seguir detrás de Él y ver lo que tiene para nosotros? Ven y lo verán. Ver qué tiene para nosotros. Y al final, ¿somos capaces de dejarnos transformar por su amor y por su gracia en nuestro diario vivir? Para que ya no seamos los mismos, un antes de Cristo, un después de Cristo, en nuestras propias vidas. Y bueno, mis hermanos y mis hermanas, hasta aquí la reflexión del pasaje del Evangelio de hoy. Espero que les haya gustado y que también les invite a reflexionar más sobre el encuentro personal con Jesús. Y si no lo han tenido, les invito a seguir al Cordero de Dios. Como curiosidad y para nuestra formación en la fe, solamente notar los títulos cristológicos que San Juan el Evangelista expone en el pasaje del Evangelio. Rabí, llamado Maestro, Mesías, el Cristo, y más adelante, si seguimos con los demás versículos del 42 en adelante, podemos encontrar los títulos Hijo de Dios, Rey de Israel, Hijo del Hombre. Maneras con las cuales podemos llamar nosotros también al Señor Jesús en nuestra oración. Dios les bendiga, paz y bien, y hasta la próxima.